¿Qué tal, mi tribu? ¿Cómo estamos el día de hoy? El episodio número 12, va a ser un episodio bastante diferente, quizás único, no lo sé. Pero en esta ocasión traigo una entrevista que me hicieron a mí, que Mónica Fernández me hizo a mí en su podcast de Radio Disidente. Ella tiene una página que se llama elblogdisidente.com. Búsquenlo, está buenísima la página, tiene muy buena información. Y en esa entrevista, pues cuento la historia de aquí del Yaqui, del rancho del Yaqui en Chiapas, y cómo empezamos con todo este asunto de la ganadería regenerativa, cómo nos adentramos, por qué llegamos a ella, y los fracasos que hemos ido teniendo, ¿no? Que nos han ido nutriendo muchísimo, y por qué hoy, después de básicamente 8 años de haber empezado con eso, por qué hoy yo estoy invitando a los ganaderos a que arranquen de manera muy barata, muy sencilla y sobre todo con miras a equivocarse en una primera etapa, a cometer errores para aprender. Obviamente hay que hacerlo de cierta manera para que los errores sean baratos, no como me pasó a mí. Bueno, ya verán la historia. Disfrútalo y bueno, saca tus propias conclusiones, preguntas, lo que sea, ya sabes. Me puedes escribir por correo electrónico, puedes dejar tu mensaje de voz aquí abajo en las notas del episodio. Hay un enlace para dejar mensajes de voz. Y o si no, síguenos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Bueno, disfrútalo. Espero que te sirva. Yo sé que te va a servir. Hola, Daniel. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Buenos días por este lado del mundo. Sí, bienvenido, Daniel, a Radio Disidente. Mi nombre es Mónica Fernández y he creado este espacio desde mi blog, desde blogdisidente.com, con el objetivo de ayudar a que cada vez más personas se dediquen a la noble tarea de producir alimentos saludables para las personas y para el planeta. Yo no soy más que una consumidora preocupada por los efectos de la producción industrial de los alimentos en mi salud y la salud de mis seres queridos. Pero cuento con invitados que saben mucho y que además tienen ganas de compartir sus conocimientos con todos nosotros, como es tu caso hoy, Daniel. En tu caso, eres un ganadero y formador mexicano que se vio forzado en 2010 a cambiar radicalmente su forma de trabajar debido a la quiebra que produjo en su negocio una temporada de demasiadas lluvias. En lugar de tirar la toalla, Daniel se puso a buscar un sistema productivo mejor y encontró el pastoreo racional Wasan, del que vamos a hablar un poquito hoy. Pero también encontró una nueva vocación, la de enseñar a otras personas a hacer lo mismo que está haciendo él. Por ello, en 2015 crea la página web ganaderiaregenerativa.com, en la que podéis encontrar información muy útil. Daniel también imparte cursos de pastoreo y temas relacionados. Al final de la entrevista nos contará todos los detalles. Como siempre, antes de pasar a hablar con el invitado, quería recordaros que podéis escribirme cualquier comentario o sugerencia al correo blogdisidente@gmail.com. Y que si os gusta lo que oís, os animo a suscribiros al canal de Radio Disidente en iVoox y a compartir este episodio con vuestros contactos para que podamos llegar cada vez a más gente. Daniel, después de esta pequeña cuña, me gustaría empezar, como siempre hago, preguntándote por tu historia personal para que los oyentes te puedan conocer un poquito. Así que cuéntanos un poquito sobre ti, pues cosas como de dónde eres, qué has estudiado, cuál ha sido tu trayectoria profesional y sobre todo explícanos qué es lo que pasó con tu finca familiar para que finalmente descubrieras otra manera de practicar la ganadería. Perfecto. Bueno, yo soy mexicano, nací y vivo en Chiapas, que está al sur de México. Chiapas es el estado frontera con Guatemala. Sí, estoy en trópico seco. Y yo estudié agronomía en la Universidad Earth en Costa Rica. Y desde el 2003 me tocó, llamémosle así, dedocráticamente a mí la administración de la finca de la familia. O sea, yo salí de la universidad, yo soy el menor de 3 hermanos. Cuando salí, mi papá, pues, básicamente estiró la mano con las llaves del rancho en la mano y dijo, compas, les toca. Yo hasta aquí llegué. Ahora es su problema, ¿no? Y pues ahí empecé a trabajar. Yo soy el único agrónomo de los 3. Mis otros 2 hermanos, Enrique y Gabriel, son contadores. Ya tenían sus trabajos ellos, obviamente, ya iban avanzando. Yo estaba empezando, pues, al que mejor le caía por la profesión, por la universidad,
y por su estatus, llamémoslo así, inmaduro laboral, Ajá, claro. pues era a mí, ¿no? Y a mí me tocó Ajá. manejar el rancho desde entonces, ¿no? Desde mediados del 2003. Y empezamos pues la misma mecánica de trabajo que traía mi papá, porque de una u otra forma, pues había sido exitoso, pues nos había dado escuela a los tres, nunca vivimos mal, yo estudié en el extranjero, entonces, pues, ¿por qué no, verdad? Entonces seguimos con la misma dinámica de trabajo, mi papá nos seguía apoyando, obviamente, como respaldo. Mis otros dos hermanos siempre estuvieron muy involucrados, bueno, siempre han estado muy involucrados en todo lo que es el rancho, pero yo al volante, ¿no? Pasaron los años, implementamos unas prácticas que ahorita digo, ¿cómo, en qué cabeza cabe eso? Pero bueno, parte de los errores que te ayudan a crecer, creo yo, ¿no? Así Que se en aprende. en el momento no los vi como errores, ¿no? Los vi como, wow, yo estoy en la punta de la lanza, ¿no? Y ahorita sí digo, híjole, ¿en qué cabeza, no? Pero bueno. Luego nos cuentas alguno. Sí, hay uno que es buenísimo. Para empezar, mis vacas eran carnívoras. ¿Ah, sí? Sí, eran carnívoras. Ellas comían harina de pollo. Uf. Sí. ¿Esto es habitual, Daniel, en la industria? Como no te imaginas. Esto no lo Comen, sabe casi nadie, de hecho. sí, comen harina de pescado también, ¿por qué no? Sí, comen muchas cosas. Comen estiércol de pollo también, o de gallina, en fin. Luego también hice una cosa formidable, no. Hice una cosa, no sé si has escuchado lo que le llaman lactancias, creo que son lactancias químicas o lactancias artificiales, algo así se llama, no recuerdo ahorita. ¿Lactancias? ¿Lactancias? Lactancias Sí, químicas. sí, como una leche artificial para los... No es eso. Tú tienes una vaca, una novillona que no has logrado preñar y te Ah, interesa producir leche, entonces hay un protocolo hormonal de 13, 14 días, no recuerdo ahorita bien. Terminas tu protocolo y al día siguiente la vaca se arranca a producir leche sin haber parido. Sí. Sí, pura ¿Te hormona, imaginas? ¿no? No tienes idea, es una belleza eso. Pero bueno. Sí, sí. Es una cosa terrible. En fin, obviamente después intenta preñar ese animal, pero obviamente no logras en tu vida. Ese animal apenas termina su lactancia es automáticamente deshecho. Pero bueno, esas son una de los poquitos que hice de prácticas que hoy digo en qué cabeza cabe, ¿no? Pero bueno, eso creo que me dio recorrido y me dio autoridad para decir cómo hacerlo o no hacerlo, ¿va? Claro que Porque no sí. me lo contaron, lo hice. Claro, porque esto es lo que se recomienda, además. Así es, Con así lo es. cual hacías lo que te habían enseñado, tampoco... Así es, sí, y es lo que estaba fuera, ¿no? En ese momento, como alternativa de mayor producción y todo el asunto. Y es el enfoque convencional, ¿no? De produce más sin importar qué te lleves entre las patas. Sí. ¿Qué importa si es la salud del animal? ¿Qué importa si es tu rentabilidad? ¿Qué importa si es la salud del consumidor? ¿Qué importa si es la salud del suelo? ¿Qué importa si Es es... corto plazo, ¿no? Todo corto Es plazo. cortoplacista, como dice Piñeiro, comida para hoy, hambre para mañana. Sí, totalmente. Y entonces, Daniel, ¿qué ocurre para que todo esto cambie? Bueno, te cuento que yo en el 2010, en octubre del 2010 todavía, me voy con uno de mis hermanos, con Gabriel, a la Feria Mundial Lechera en Wisconsin. ¿Sí? Porque estábamos metidos en todo el show de la leche, con una raza estadounidense, pues el pardo suizo, el pardo lechero, y pues a dónde mejor que ir que donde la crearon, ¿no? Porque el pardo lechero pues es a final de cuentas estadounidense. Y para allá nos vamos y vamos a la superferia y vemos las vacotas con las super ubres y las grandes máquinas, los tractorotes y todo. Y nos trajimos un termo lleno de semen y de embriones, le invertimos muchísimo dinero en eso, porque veníamos nosotros a Chiapas a comernos el mundo con la producción de leche. Y incluso regresando, bueno, ya en el mismo viaje, ya venía yo en la cabeza con un establo lechero, ¿sí? Y el diseño y dónde le íbamos a poner en el rancho y la cantidad de agua que íbamos a necesitar y dónde le íbamos a sacar. Porque esto era todo en confinamiento, ¿verdad? Iba a ser todo. Sí, todo iba a ser en confinamiento, es lo que yo traía en la cabeza, ¿no? Pero por suerte,
Por suerte, el 2010 nos agarró a cachetadas con la cantidad de agua que cayó. Y pues básicamente, aunque en nuestro rancho por la topografía no se inunda, pero por los tipos de suelo y por el pésimo manejo del suelo que había, pues eran suelos con muy pobre infiltración. Entonces, con esas cantidades de agua que cayeron ese año, pues los potreros estaban muy pobres de forraje. Lo que normalmente íbamos a ensilar, no lo pudimos ensilar porque no desarrolló. Eso más una administración bastante pobre, pues te da, digo, está fácil la ecuación, ¿no? Derechito a la quiebra. Nos agarró entonces la temporada seca, el inicio de la temporada seca, sin forraje de ningún tipo, sin heno, sin silo, sin pasto parado en el potrero, con vacas con un requerimiento impresionantemente alto, ¿sí? Produciendo leche a un costo muy alto y con muy pocos pesos en el bolsillo, ¿sí? O sea, no íbamos a poder mantener los siguientes 6, 7 meses de la temporada al ganado bajo ese ritmo, ¿no? Bajo esa beca, bajo esa beca alimenticia que necesitaban. Entonces nos dimos la tarea primero a reducir la población del rancho. Teníamos en ese entonces teníamos crianza de borregos también, cría y engorde de borregos. Y nos tocó sacarlo todo, eran 200 animales, 200 borregas perfectamente reproductivas, se tuvieron que ir al kilo como abasto para engorda. Y nos deshicimos de muy buena cantidad de ganado, quedándonos con lo mejor, y esto lo mejor lo pongo entre comillas. Era el mejor ganado con el conocimiento que teníamos en ese entonces, ¿sí? Con el objetivo productivo que teníamos en ese entonces. Y nos dimos a tarea, platicamos con mis hermanos, dijimos, ok, tronamos por esto, por esta lluvia, pero no es posible que estemos tan vulnerables a este tipo de eventos climatológicos, ¿sí? Porque pues esto va a seguir empeorando, ya estaba caliente toda la plática del calentamiento global y todo eso, y estaba muy activa. Y dijimos, no, pues esto va a seguir sucediendo cada vez más agresivo y no puede ser que estemos tan vulnerables, no puede ser que tengamos un sistema de producción tan flaco, tan vulnerable, tan débil, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea, dijimos, tiene que haber algo, alguien tuvo que haber hecho ya algo para poder producir de manera muy barata y eficiente, ¿sí? Entonces, un esquema de producción que es barato y eficiente es gordo, ¿sí? Es gordo, aguanta golpes, ¿sí? Los ambientalistas usan una palabrita, es resiliente. Sí. ¿Sí? Que aguanta golpes y tiene facilidad de recuperarse, ¿no? Entonces empezamos a buscarlo y efectivamente estamos en lo correcto. Alguien ya lo había inventado, ¿no? No tuvimos que pintar el hilo de negro ni nada, y lo encontramos en el pastor racional. Empezamos a estudiarlo y pues sí, pues parecía, me recuerdo bien todavía que encontré un artículo en internet y se lo envié a mis hermanos. Les dije, ahí está esto. Y sonaba muy utópico, ¿no? O sea, dices, oye, ¿todo esto promete? ¿Y por qué nadie lo está haciendo, no? Primera palabra, ¿no? Primera pregunta, perdón. Claro. ¿Por qué nadie está haciendo esto? Si es tan espectacular todo lo que dice aquí el artículo, ¿por qué nadie lo está haciendo? ¿Por qué tan poca gente lo está haciendo? ¿Por qué no suena? Y pues la opción, la respuesta fue, pues nos toca entrarle porque es eso o vendemos la finca, ¿no? Vendemos todo el rancho, vendemos todo y hasta ahí llegó todo el trabajo de mi papá y todo lo que veníamos haciendo y nosotros crecimos en el rancho. Mi papá compra el rancho en el 72, mi hermano mayor nace en el 73. Entonces, todos crecimos en el rancho. Es curioso este proceso que comentas porque tiene paralelismos con otras historias que se escuchan a menudo, la mía incluida, de cómo hasta que no llegas a un muro, a un conflicto, a algo que te hace dar ese salto, ¿no? Es muy difícil porque el peso de la sociedad y de todo el entorno que apoya una serie de cosas hace que sea muy difícil, ¿no? De ahí, por eso se llama disidente, blog disidente, ¿no? Sí. La importancia de pensar diferente, que a mí fue un poco lo que
lo que más me llamó la atención de todo el proceso que yo viví y que tanta gente vive, de repente darte cuenta que se te cae todo aquello en lo que habías estado creyendo, y es un proceso duro, muy difícil, que normalmente no hacemos a no ser que tengamos una necesidad clara, como es el caso que comentas, ¿no? Así es, sí, somos un poco, no torpes, sino creo que tontos, ¿no? Porque tenemos que llegar a un extremo. O sea, ¿por qué llegar a un extremo para hacer los cambios? ¿Por qué no preguntarse todos el porqué de todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y preguntas muy básicas. Por ejemplo, hace poco conocí a una persona en California que era su primera entrada, su primera exposición, digamos, a lo que es la ganadería regenerativa. Uh-huh. Yo le decía, es que tienes que preguntarte todo, ¿sí? Y le digo, te voy a poner un ejemplo, y le empecé a hacer unas preguntas sobre su rancho, ¿sí? Y la fui llevando para que vea la dimensión de lo básico que hay que preguntarse, ¿no? Le digo, ¿cuántas vacas tienes? Me dice, 200. Bien. ¿Cuántos lotes manejas tus vacas? Pues 4 lotes. ¿Cómo están repartidos los 4 lotes? No, pues son 4 lotes de 50 vacas, Uh-huh. con sus crías. ¿Ok? Y le digo, ¿y por qué? Uh-huh. Cuando le dije por qué, hubieras visto la cara de esa mujer. Se le fueron los ojos del tamaño del mundo. Me dice, no puede ser, no sé por qué lo tenemos así. Le digo, pues ese es el nivel de preguntas básicas que tenemos que hacernos. ¿Sí? Hasta ahí tenemos que llegar, hasta ahí abajo, pues. Sí. ¿Sí? Entonces, sí es impresionante que tengamos que llegar a un accidente de tal magnitud para retomar el camino y empezar a cuestionar y buscar opciones, ¿no? Pero bueno, no sé si es naturaleza del humano Sí. o si es hábito que se nos ha creado últimamente, sí, que somos muy perezosos y no buscamos otras cosas, queremos todo hecho y en la mano, en la boquita ya, casi digerido, ¿no? De esto podríamos estar hablando toda la hora, seguramente, Sí. Daniel, de la dimensión ¿De nuestra psicológica estupidez? de todo esto que está además en todo, en lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga, y así fue en tu Sí, caso, ¿no? entonces te digo, encontramos el pastor racional, empezamos a ejecutar porque no nos quedaba de otra. Dijimos, pues una más, ¿no? Si ya hice tantas cosas, implementé tantas cosas antes, pues ¿por qué no intentar esta, no? Y le empezamos y los resultados empezaron a ser evidentes muy rápido, muy rápido. Y pues eso nos ha ido jalando de la barbilla para seguir, porque no sabemos hasta dónde va a ser el límite. Cada año, y cuando va a empezar la temporada de lluvia, yo estoy que me estoy tronando los dedos, porque yo sé que voy a aprender algo, yo sé que va a ser diferente el pastoreo, yo sé que mis vacas van a reaccionar diferente. O sea, ves cosas muy distintas cada año, ¿no? ¿Cómo de rápido lo notasteis? ¿Qué tan rápido? Muy rápido, porque empiezas a ver Primero empiezas a ver que las vacas comen de todo, ¿sí? No solo pastitos, comen cuanta hierba se les atraviese, una vez que las empiezas a manejar bien, ¿verdad? Y empiezas a ver que te rinde más el forraje que tienes en el piso, o más bien te rinde más cada hectárea, y muy rápido te das cuenta que te falta ganado, ¿sí? Que te falta ganado. Obviamente estás involucrado en otras cosas, en ver cómo comen, que si la vaca se llena, que cuánta leche produjo, que esto, que aquello. Pero si pones atención desde un inicio al consumo de forraje y a la eficiencia de cosecha de ese forraje, te das cuenta que casi que inmediato puedes meter más ganado, ¿verdad? ¿Y por qué es bueno que coman de todo, Daniel? Bueno, es bueno ahora sí que para todo mundo, ¿no? Porque, para la vaca, pues le diversificas la dieta, ¿no? Le pones, yo siempre le digo a la gente, le pregunto cuál es su comida favorita, y digamos que uno me dice, no, pues arroz con queso, ¿no? Por decir algo. Órale, ¿qué tal si te pongo, frijol con queso? ¿Qué tal si te pongo a comer frijol con queso 3 veces al día durante 30 días? Sí, primera respuesta es me harto. Dejemos el hartazgo de un lado, nutricionalmente, ¿cómo te va?
¿sí? Los frijoles son muy buenos, el queso es muy rico, es nutritivo todo, ¿no? Y supongamos que todo es orgánico. ¿Sí? Obviamente al final del mes va a haber una deficiencia nutricional en esa persona, porque los frijoles y el queso, por más ricos que sean, pues son limitados nutricionalmente. Tienen una oferta limitada, pero si ya le podemos empezamos a ponerle más otros ingredientes a la comida, pues ya vamos completando. ¿Sí? Le ponemos un caldito de pollo, le ponemos una ensalada, le ponemos de repente una res. No sé, vamos diversificando la dieta, pues ya cumplimos, surtimos completa la nutrición y vamos a estar mejor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a nuestras vacas queremos darles siempre un monocultivo de forraje, de pastos? ¿Sí? No, es que este es el que está de moda, este es el bueno, ofrece más proteína, dale este a la vaca. ¿Sí? Entonces, al empezar a manejarlas diferente y hacer que coman de todo, porque siempre hay algo de diversidad en los potreros, hacemos que la vaca se nutra mejor. Si se nutre mejor, empezamos a gastar menos en medicamentos y termina siendo un poquito más eficiente en su reproducción, a final de cuentas, y producción de leche o ganancia de peso, como sea que estemos trabajando. Y al pasto, al potrero, le va también mejor porque al comer todas las plantas disponibles, ya sea comerlas o pisarlas, le pones la cancha pareja a todo mundo, ¿no? A todas las especies, y empiezan a competir entre ellas y se empieza en realidad a diversificar. Y a eso le pones un reposo adecuado, ¿sí? Dejas de trabajar con números fijos en una rotación. Yo vuelvo aquí cada 30 días. No, eso ya no sucede. ¿Sí? Dejas de trabajar con números fijos de descanso. Entonces ya das oportunidad a que otras semillas germinen, a que otras plantas se fortalezcan. Y eso se empieza a enriquecer. Tanto en contenido nutricional del forraje como en diversidad de especies. Y eso le ayuda al suelo de una manera brutal. Resulta que, no sé si has escuchado a Christine Jones, creo que es australiana ella. Sí. Tiene una charla estupenda en YouTube, de hecho. Y ella descubrieron hace poco que hablan de le llaman como un quórum mínimo de especies para lograr unos resultados que ya multiplican y no suman. ¿Sí? Que pasan de sumar 1 más 1 y pasan a multiplicar. Y eso lo encuentran con diversidad de especies. ¿Sí? Con gran diversidad de especies, tanto de pastos. Imagínate, si tienes arriba en el potrero, tienes, no sé, 20 especies de hierbas diferentes, pues abajo en el suelo, en las raíces, pues hay una infinidad de especies de microorganismos. ¿Sí? Y todo ese trabajo en equipo potencializa la productividad de todas las especies, no solo de una, de todas. ¿Sí? Entonces, si enriqueces tu suelo con especies, mejoras más rápido tu suelo, mejoras más rápido la nutrición de tus plantas, la oferta nutricional de las plantas, y si tienes suelos y plantas mejores, pues vas a tener vacas mejores. Sí. Sí, al final pues tenemos que ser conscientes de la limitación de nuestra comprensión de la naturaleza, ¿no? Y guiarnos un poco más por esa plantilla natural que funciona con diversidad. Así es. Sí, para mí es absurdo. Yo no sé en qué momento nos dijeron que éramos la especie superior en este mundo y nos la creímos, compramos ese cuento a ojos cerrados y creo que eso nos ha llevado a muchos errores, ¿no? Sí, tenemos que ser mucho más humildes, sí. Sí, resulta que nuestras tecnologías que llevan 50, 70, 100 años son más eficientes, son mucho mejores que las que llevan millones de años de evolución en la naturaleza, ¿no? Por favor. Sí. 3 pesos de humildad para todo mundo, porfa. Sí, siempre hay que mantenerla y sobre todo ser conscientes que sabemos poquísimo. Sí. Pues Daniel, ¿qué te parece si me cuentas entonces esto del pastoreo racional Wassan? ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríamos así a grandes rasgos? Híjole, a mí el pastoreo racional me encanta.
Me encanta porque te obliga a estar observando todo lo que hay, todos tus recursos, y te obliga a entender que hay algo mucho más que el pasto, la vaca y tú, ¿no? Y para mí es un esquema, no le digo sistema, sino le digo es un esquema productivo, una herramienta productiva formidable, porque te sorprende a cada rato, ¿no? Te sorprende a cada rato, te simplifica la vida, te simplifica las labores. Normalmente la gente cuando empieza a estudiar, o cuando empezamos a estudiar el pastoreo racional, creemos que es bien complejo porque te vuelcan una cantidad de información totalmente diferente a la que estabas acostumbrado. Ujú. Y dices, hombre, esto sí que está complejo, ¿no? O sea, está muy difícil implementarlo, que la cantidad de potreros y esto, y que el cambio de potrero, y que el salto y el agua y y se mueve muy complejo, ¿no? Pero la realidad es que es muy, muy fácil, muy, muy fácil ejecutarlo. El problema es que nos obliga a observar y a pensar diario. Y es ahí donde viene la dificultad para muchos. Sí. Porque estamos acostumbrados a no pensar, ¿sí? Estamos acostumbrados a encontrar todas nuestras soluciones detrás de un mostrador de una tienda. Todo, detrás de una tienda veterinaria, ya con etiqueta, con un bote bonito, un buen diseño de caja, ¿sí? Ahí encontramos todas nuestras soluciones. En el esquema convencional, ¿no? Y cuando te obligas a pensar, te das cuenta que las soluciones, vaya, que los problemas no eran problemas, eran síntomas, ¿no? Y lo que estabas haciendo era tomándote una aspirina o un bioelectro para tu dolor de cabeza crónico, ¿sí? Y no estabas atacando el problema de raíz, ¿no? Entonces ya cuando te pones a hacer el PRB, que te obliga a pensar, te obliga a estudiar, a observar todo lo que tienes enfrente, todos tus recursos, pues te das cuenta que los problemas son mucho más profundos y que tienes la solución en la mano, no tienes que ir a ningún lugar, ¿sí? Te toca ya, no, pues, o sea, cosa que me pasó a mí, por ejemplo, yo a los 2, 3 años de haber empezado con el pastoreo racional, yo tenía una serie de problemas, estaba produciendo mucho forraje, pero mi reproducción y mi producción de leche iban para el suelo. No mejoraba. ¿Sí? Pero yo decía, oye, pero si este aquí dice que el PRB y esto y aquello, y el pasto más nutritivo, y los escarabajitos, y el estiércol, y todo lo que sucede, el ciclo de minerales, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, todo lo que sucede, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no se está reflejando en mis bolsillos? Y entendí, después de que me invitaron a asistir a un curso en Chihuahua, con Johann Sitzman, entendí todo el tema de la adaptación, ¿no? El concepto de adaptación y cómo eso se refleja, vaya, y cómo es eso en el ganado, ¿no? Y ahí me di cuenta que básicamente estaba yo muy perdido con la raza, con el genotipo en general que tenía, y pues estaba fácil, ¿no? De verlo, lo lleva en el nombre, pardo suizo, y que estaba haciendo un pardo suizo en el trópico. ¿Sí? En un clima calientísimo, con humedad y seca, con muchísima humedad y con una temporada seca larga, con forrajes de mucho menor calidad, de oferta nutricional, digamos, que de donde fue originada la raza, con una cantidad de parásitos que no tienen allá en los Alpes, y yo pretendiendo hacer negocio acá, ¿no? Muy interesante. Pero Daniel, antes de hablar del tema de las razas, que me interesa mucho, ¿podemos hablar un poquito más de PRV? Yo sé que es complicado, ¿eh? Hoy he publicado el último episodio con María Catalán, que nos ha hablado de manejo holístico y también le intentaba sacar a ella, pobre, una definición que me explicara qué es y es muy complejo, ¿no? Pero para la gente que no sabe nada, que nunca ha escuchado pastoreo racional Watson, está claro que es una manera de pastorear animales, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito más, si es posible, en qué consiste, porque yo sé que
por ejemplo, en el pastoreo racional Boissin, hay una serie de leyes que postuló Boissin, que son las que se han de seguir, ¿verdad?, para hacer este tipo de manejo. Y también hay unas estructuras, tiene pues unas parcelas bastante estáticas, aunque entiendo que se pueden subdividir. Y un poquito, si nos puedes guiar sobre cómo se mueven los animales, qué es lo que se tiene en cuenta para mover. Claro. Bueno, las famosas 4 leyes del pastoreo racional que desarrolló Boissin, André Boissin en los 50, creo que fue, son una guía formidable, ¿no? Para cualquiera que hace ganadería. Básicamente te hablan de que tienes que respetar el reposo de las plantas para que puedan ellas llenar sus reservas energéticas en las raíces. Uh-huh. Y poder aventar un rebrote más vigoroso, ¿no? O al menos no más débil que el anterior. Básicamente, y la otra, pues que tienes tú que ofrecerle a los animales, facilitarle la vida a los animales para que ellos puedan cosechar alta cantidad de forraje ideal y de la mejor calidad posible. Entonces, estas 4 leyes te llevan a tener una infraestructura básica para poder aprovechar el pasto, para poder hacer para poder gestionar, por decirlo de alguna manera, esa íntima relación que hay entre la vaca y el pasto o la hierba, ¿sí? Para que las dos se junten en su mejor momento, cuando la vaca más requiere ese perfecto balance que la planta le ofrece en algún momento de su vida, ¿no? De su proceso de desarrollo. Entonces, te lleva a tener una infraestructura básica, una serie de potreros, que lo más barato es hacerlo con cerco eléctrico. ¿Sí? Bueno, hay quienes no usan cerco eléctrico siquiera, sino que usan tal cual el pastoreo, sin cerco ni nada, sino pastoreo con un pastor parado al pie de los animales. Ah, mira. ¿Sí? Y hay quienes incluso lo hacen sin pastor. ¿Sí? Que hay quienes manejan lo que le llaman el arreo de bajo estrés, y lo que hacen es despertarle el instinto de manada al animal y lo manejan con manada. Entonces, digamos, no, yo quiero pastorear aquel punto del rancho. Van de una manera, lo van arreando, los colocan ahí, se van, y al día siguiente regresan, los animales están en ese mismo sitio y ya lo acabaron, ya lo consumieron, hicieron el trabajo que tenían que hacer y los mueven a otro lugar, ¿no? ¿Y cómo consiguen que no se espartan, en ese caso, que no se vaya cada uno como en un Pues modelo extensivo? Como despertando el instinto de manada del animal, ¿no? Que identifiquen de nuevo la seguridad que implica estar agrupados. Sí. Y ahí es donde se hace la magia. Es como un entrenamiento, como entrenar. Los animales sí llevan un entrenamiento. Obviamente eso te exige a ti como ganadero, como pastor, pues más horas al día y una especialización, creo yo. Esto lo estoy diciendo desde un punto, desde muy afuera, ¿no? No conozco al 100% esto, este esquema de producción. Estoy que me tronan los dedos por ir a capacitarme. Hay un señor en Estados Unidos que se llama Bob Kinford, que hace esto de una manera espectacular. Y un amigo en Chihuahua también lo hace genial, Fernando Falomir. Había visto una vez, Daniel, de un señor estadounidense que hacía algo así para precisamente protección contra depredadores, ¿puede ser? Sí, pues a final de cuentas eso es, ¿no? La manada es lo que te hace, es una protección para depredadores principalmente, nada más que nosotros lo estamos haciendo para lograr ese efecto manada del que habla Alan Savory, ¿no? Ese efecto manada sobre la hierba, sobre el suelo y sobre la vida del suelo. En fin. Vale, entonces ya hemos quitado el mito de que un PRV tiene que tener vallados, que yo pensaba que te simplifica la vida, a final de cuentas, ¿no? Sí. Te simplifica la vida, obviamente requiere una inversión mayor, pero te simplifica la vida desde el punto de que, por alguna razón, supongamos, la persona que te estaba apoyando se va. ¿Sí? Se va de la empresa, te dice, muchas gracias, Danielito, hasta luego, pero esto ya no es para mí. Y se va.
y te toca capacitar a otra persona. Ujú. Entonces o sea, es más fácil enseñar a una persona a manejar un cerco eléctrico que aprenderle a manejar como manada, sin cerco, sin nada, a un lote de ganado, ¿verdad? Mm, mm. Entonces, Entendido. obviamente tiene sus pros y sus contras, creo, y digo creo porque no conozco a fondo el otro esquema, ¿no? Ujú. Tengo que ser muy sincero en eso. Pero bueno, hay opciones, hay muchas, no es nada más el cerco eléctrico, ¿no? Hay otro amigo en Chihuahua, en el norte de México, que dividió su rancho con alambre de púa, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque su contexto así lo obligó, porque no va siempre a la finca, no va con frecuencia. Entonces, lo que su gente, sus vaqueros, sabían manejar era el alambre de púa. Mm, ¿Sí? Entonces dijo, pues nos aventemos y probemos de qué se trata esto mm. para reducir los errores o las posibilidades de errores, ¿no? Entonces, le puso a su gente lo que ya sabían manejar, solamente cambió el manejo del ganado. Sí. Interesante. En vez de cambiar el manejo y cambiar la herramienta, pues nada más cambió el manejo, no cambió la herramienta, ¿sí me entiendes? Ujú. Y entonces, Daniel, tenemos, de la manera que sea, vamos a suponer que hemos puesto algún tipo de vallado. Sí. Entonces, tenemos X número de parcelas de un tamaño Y, que imagino que esa parte es el diseño de nuestro PRV, ¿verdad? Que Sí, es, sí. entiendo, algo complicado de hacer, que tendrás que tener en cuenta 1000 factores en los que no podemos entrar. Eh, y entonces, vamos a suponer esa parte, si quieres, porque imagino que, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto de cómo se diseña Sí me todo esto. gustaría hacer un Sí. comentario ahí, porque es un punto que para mí me ha marcado mucho. Ajá. Eh, Yo empecé así, tal cual, haciendo cálculos y todo el asunto y haciendo un diseño del PRV. Mira, ya le digo PRV y no PRV. ¡Ay! En fin, empecé con el diseño y todo el asunto y al poco tiempo de haber empezado, bueno, el primer día que empecé Sí. con el pastoreo, me di cuenta de una cosa, que no sabía yo qué hacer, ¿sí? ¿Cómo pastorear? ¿Qué va a pasar aquí? Sí. Entonces, básicamente, me compré un Ferrari y no sabía yo ni siquiera conducir. Ahí está. Demasiado Entonces, complejo. no, y caro. Y No, caro, no caro. complejo, Sí. caro. Mi curva de aprendizaje fue brutalmente cara, Ja. ¿sí? Y con recursos limitados, pues obviamente se pone se pone color de hormiga, ¿no? Y después, cuando entendí el concepto de adaptación, dije, hombre, pues esto, ¿yo qué estoy haciendo aquí con Pardo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí con leche, incluso? No me da mi contexto actual y por si fuera poco el precio de leche estaba yendo al suelo. Entonces dije, no, pues no, esto no es por acá. Mis condiciones, cuando terminé de entender mis condiciones climáticas, raciales del ganado y financieras y personales, dije, no, esto no es por acá. Me salí de la leche, me salí de la cría de pardo suizo y, y en ese momento me di cuenta que todo el trabajo que yo había hecho de diseño no servía para nada. ¿Sí? Era dinero que de una u otra forma, no voy a decir que tiraba a la basura, pero que se pudo haber aprovechado de una mejor forma. ¿Sí? Entonces, el asunto para mí es, yo no puedo, cuando yo empecé, hice un diseño basado en una serie de supuestos basados en conocimiento que yo tenía de mi finca en ese momento, con ese manejo. ¿Sí? Obviamente, cuando tú le das una vuelta más a la tuerca, las cosas empiezan a trabajar diferente. ¿Sí? El pasto, el suelo, el ganado y todos los involucrados trabajando en el proyecto empiezan a responder diferente, para bien o para mal. Entonces, todo ese supuesto, todo ese diseño basado en ese conocimiento básico o ese conocimiento de ese momento, pues se va al traste. Sí. ¿Sí? Te das cuenta que no era así. Sí, esto es un principio súper importante. Te agradezco que lo digas porque ahora que lo comentas
me doy cuenta de cuánta razón tienes, ¿no? De hecho, en permacultura hay este principio de que durante un año entero no hagas nada. Claro, no hagas nada, observa. Muévele aquí, muévele allá, aprende. Tienes que reconocer tu finca. Completita. ¿Sí? Volver a conocer todos tus recursos, como, o sea, obviamente yo sé que es plano, que aquí corre un arroyo y eso sí, pero esas son cosas que no se mueven. Pero cómo reaccionan todas esas cosas ante un manejo diferente. Eso es lo que hay que reconocer y se puede empezar a trabajar de una manera muy sencilla, muy barata y a aprender, porque nadie te va a enseñar a pastorear. Tener una persona clavada ahí en el rancho diciendo todos los días, diciéndote cómo pastorear, no es barato. ¿Sí? Y tienes que tropezarte para saber que tienes que levantar un poquito más los pies, ¿no? Para no caerte. Claro, ¿Sí? Eso también es muy importante. Darse cuenta de que el error va implícito, ¿no? En todo claro, claro. Entonces, si van a haber errores, pues hagamos que esos errores sean baratos. Que esa curva de aprendizaje sea muy barata. ¿Y cómo sería este sistema barato y sencillo para comenzar? Mira, yo primero dividí y trabajé 50 hectáreas de la finca con el... Vaya, el diseño era... diseñé como 130 hectáreas inicialmente. Y hice la división de 50 hectáreas, lo que era un módulo desde ese entonces, ¿no? Y de ahí el resto dije, no, me di cuenta que eso estaba mal, no es por ahí. Y empecé a trabajar el resto de la finca con hilos móviles, con cercos portátiles e incluso con agua portátil para darle de tomar a los animales. Y eso me permitió ir conociendo las diferentes zonas del rancho, cómo responden y todo. Y ahora sí yo ya puedo trabajar un diseño más aterrizado a lo que puedo llegar a tener, porque ya sé cuáles zonas responden mejor en qué temporada del año, qué pastos les va mejor, dónde le va mejor a mi ganado en la temporada más caliente o en la más fría del año, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a tomar mejores decisiones para hacer o diseñar una infraestructura que va a estar ahí por 30 años. O sea, que después ya sí que colocas la infraestructura estática, ¿no? Una vez que has hecho claro, eso. Claro. Ya te vas facilitando la vida. Me parece solo esto una perla que nos acabas de regalar, Daniel. Porque esto puede ahorrar mucho dinero a la gente. No, y ¿sabes qué también, Mónica? Que esto facilita la entrada al pastoreo racional. Facilita que la gente entre. ¿Sí? Facilita que la gente empiece a hacer cosas diferentes con sus animales y con sus suelos y pastos. Pero con muy poca inversión, tú puedes empezar a trabajar. En cambio, con el diseño de inicio de Tajo, pues te toca pagar. Si eres muy entusiasta, te lo echas tú. ¿Sí? Si eres entusiasta, comes libros y eres de mente más abierta, empiezas tú. Pero si no, te toca pagarle a alguien que lo haga y que te lleve de la manita. Y eso es muy limitante. No todos podemos hacer eso. ¿Sí? Y aventarte la inversión por hectárea para poner toda esa infraestructura, aunque si lo comparas, por ejemplo, si comparas con la compra de una segunda finca del mismo tamaño, pues obviamente es mucho más barato, ¿no? Para poder meter, digamos, el doble ganado. Pero aún así sigue siendo una buena cantidad de plata. Para luego encima tener que desmontarlo, quizá, ¿no? Exactamente, imagínate, para decirte, oye, no, pues esto no era lo correcto, no era lo más adecuado, ¿no? Entonces, das vuelta atrás y dices, no, pues mejor empezar con todo portátil. Bueno, hay una frase que dice Joel Salatin, que dice, if it's worth doing it, do it poorly first. O sea, si vale la pena hacerlo, hazlo muy simple primero, ¿no? Sí, para que aprendas. Ya luego te vas simplificando la vida, haces tu diseño y metes unas líneas principales fijas para que te facilite el trabajo diario, metes unas líneas de agua, pero ya mejor pensadas, ¿no? Claro. Sí, me parece más curioso que volvemos a lo que hablábamos al principio, de esta manía de ser tan cuadriculados, que yo estaba pensando que un PRV o PRB tenías que montarte tus parcelas, ¿no? Tal cual, y yo misma lo estaba pensando, ¿no? Entonces es bien curioso.
Y Sí. entonces, para ir un poco más a lo práctico, Daniel, así 2 pinceladas porque es súper interesante la conversación, pero va pasando el tiempo, no sé si te has fijado. Y Sí. bueno, tenemos un poquito más de margen, tampoco tenemos por qué terminar en 5 minutos, como habíamos dicho, pero bueno, no Claro. mucho más. Entonces, vamos a ver alguna pincelada así práctica. ¿Tú cómo decides cómo mueves o a qué parcela mueves tus animales? Ok. Básicamente ahorita en la temporada de lluvia, en la temporada de abundancia, yo muevo mis animales según el punto óptimo de reposo, ¿no? Del pasto. Ujú. Entonces, buscamos diario cuál es el mejor potrero, el potrero que me ofrece la mejor nutrición para mis animales. Y para allá nos vamos. Hacemos subdivisiones de los potreros. Tengo potreros de media hectárea, fijos de media hectárea, Ujú. y sobre ellos hago subdivisiones según lo que yo necesite trabajar con el ganado. Si veo que si los quiero llenar, si quiero ganar condición corporal rápido, pues hago más subdivisiones. O pues si es un domingo o mis muchachos, no sé, hace una semana falleció la abuela de uno de ellos, por ejemplo. Entonces, yo no le puedo exigir la cantidad de trabajo común, ¿no? Pues, oye, pues es un asunto personal que a todos nos sucede pues toca ser más suave, ¿no? Entonces le bajas el ritmo al pastoreo porque pues el compa tiene que atender un asunto personal, Ujú. ¿sí? O sea, ellos también tienen vida, pues. Sí, hay mucha flexibilidad, que eso está muy bien. Sí, tienes que ser muy flexible, ¿no? Es es muy frecuente y para mí es muy peligroso, por así decirlo de alguna manera, casarse con una densidad de pastoreo, ¿no? No es que las vacas tienes que hacer 5 divisiones en tu potrero, ¿no? O tienes que hacer 5 cambios al día, o tienes que hacer 10 cambios al día, o tienes que hacer 2 cambios al día. No, espérate, hay que jugar con ello, Ujú. ¿sí? Porque Hay que jugar con ello. llegas a mover a los animales más de una vez al día, entonces. Uy, sí, sí, no tienes idea. De repente nos emocionamos y movemos hasta 25 veces al día. Es una locura. Increíble. Y los resultados son espectaculares. Cada De los media animales. hora. No, hay veces que cada 10, 15 minutos. Ay, madre mía. No, es una belleza, no tienes idea, ¿eh? Impresionante. Es una belleza y los animales se repletan y todo el mundo pensaría, ¿no? Oye, estás loco porque se juntan mucho, ¿no? Claro. Para eso tienes, porque es moverlos, pero no moverlos por moverlos. Es moverlos y consumir. Mm, Consumir el forraje, no aprovechar ese forraje, cosecharlo. mm. Entonces, muchos dicen, oye, no, es que están estresadas, ¿no? Ven a verlas. Ven a verlas cómo comen de bonito y cómo se llenan y cómo están y cómo Mm. engordan. Ahí tenemos la manía esa de humanizarlo a los animales, Sí. ¿no? Sí. No, y el asunto es que la gente nunca se ha visto en un buffet. Mm. Cómo se pegan unos a otros, ¿no? Se pegan unos a otros y metes con tu plato la manita de repente entre dos, con permiso, voy a agarrar una cuchara, ¿no? Y agarras tu cuchara y te vas, y te vas a tu mesa, te sientas y comes tranquilo. Sí, sí. ¿Sí? Pero eso es verdad que yo en algún caso he hablado con algún ganadero que me decía que no querían juntar a sus animales porque no les parecía que tuvieran bienestar, ¿no? Sí, claro, sí. El no me parece, estamos llenos de suposiciones, ¿eh? Mm. Estamos llenos de suposiciones, híjole, he escuchado cada cosa que bueno, ¿no? Que en esas personas que están todavía, no voy a poner calificativos, pero sí, que en ese momento están cerrados todavía, digo, no, aquí no voy a ganar, no voy a gastar mis energías, Mm. ya le llegará su momento, Mm. ya le llegará su accidente en el que le Sí. toque abrir la cabeza. Mejor vamos con el que se está accidentando en este momento y vamos a ayudarle. Sí, porque te iba a preguntar, Daniel, la gente que va a tus cursos, que no, bueno, mencionaba un poquito al principio, que tú tienes esa faceta también de formador que te gusta tanto ahora, ¿no? ¿Cuál es la principal motivación de esos alumnos, de esas personas que van a aprender contigo? Tener el agua al cuello, Sí, esa es ¿no? la principal motivación. Sí, Increíble. gente que no está viendo, que de una u otra manera ya se dio cuenta que tiene problemas y que no va en un camino correcto, ¿no? En un camino que le prometa salir. Entonces de repente se le atraviesa la información, alguien le contó, oye, mira, o incluso hasta muchos por morbo, ¿eh?
Muchos por morbo van y a ver de qué se trata A esto, que ¿no? A ver no, ¿verdad? A que esto no funciona. sí, Voy a sí. verlo, ¿no? Y oh sorpresa, ¿no? Porque lo primero con lo que se topan es con un ganadero relativamente joven y lo primero que les dice es, lo que van a escuchar hoy, no me lo crean. Ya de buenas a primeras, ya. No me ¿Cómo? lo crean, compruébenlo ustedes mismos. ¿Sí? Sí. Y es muy fácil comprobarlo, ¿no? O sea, desde el primer día, si pones atención, eh, haces unos cambios y te das cuenta de que es verdad, de que no es tan utópico y que no soy un merolico vendiendo en la calle el elixir de la vida, ¿verdad? Este, Sí, pero hay tanta entonces, información, tantas promesas, tantos sistemas, tanto que también es sí, no. comprensible, ¿no? No, y al final de cuentas, al final del día, perdón, se dan cuenta que no les vendí nada, Claro. que no fue un anzuelo para venderles algo, ¿sí? Que fue mera entrega de información, ¿verdad? Claro, eso es una pista importante de cuando algo puede ser un timo o no, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, la gente viene por esas razones, porque están metidos en un hueco. Hay unos que se dan cuenta antes, hay otros que se dan cuenta ya muy tarde, y se dan unos topes de cabeza y como los llevo a ver el ganado y les enseño, yo les enseño dos cosas principalmente. A mí me interesa que la gente que va a los cursos en el rancho vea dos cosas principalmente, porque esos son los que destraban todo el engranaje, ¿no? Todos todos los mitos ganaderos que tenemos, ¿no? Uno, la alta densidad, ¿no? Que sí caben, por ejemplo, 1,000 vacas por hectárea, Wow, o que sí caben 2,500 o 3,000 vacas por hectárea, wow. ¿sí? Y que las vacas comen también más que pasto, ¿Qué ¿sí? quieres decir con eso? Que comen otras hierbas que no tienen que fumigar, Ah, vale. ¿sí? Entonces, esas dos cosas es lo que a mí me interesa que la gente vea, que la gente palpe, que esté ahí en medio del ganado, y que vean también, por ejemplo, cómo el ganado se amansa con esta actividad estoy metido en el potrero con vacas a 50 centímetros entre ellas y tú ahí metido y están comiendo pasto literal a tus pies, tranquilas, con gente ajena a la que no están acostumbradas. Y ahí están ellas comiendo tranquilas. En definitiva están mejor, ¿no? Sí, definitivo. Porque es su Definitivo. naturaleza. Sí. Y que vean el bebedero, cómo se maneja el agua, que con un traste pequeñito, con buen flujo de agua es suficiente para darle de beber a cierta cantidad de animales, y que con unos equipos muy sencillos, con unos cuantos hilos móviles, unas cuantas varillas y un energizador, ojalá solar, y con una inversión muy baja puedes manejar una cantidad de animales muy interesante con un esfuerzo mínimo. Qué interesante. Dinos cambios que vosotros habéis observado en vuestros terrenos, en vuestros potreros. Bueno, primero una cantidad de forraje brutal. Sí. Hoy me sobra media finca. Wow. Cuando antes, bueno, aquí hay un dato que te tengo que decir, Mónica, que es algo impresionante y que es algo que estoy seguro, lo firmo, que el grueso de ganaderos que están en mi región, no puedo hablar por otros, pero sí los de mi región, porque conozco las prácticas que hacen, están igual. Todo el mundo dice, es que yo tengo una vaca por hectárea, sí, en inventario. ¿Sí? Si tú tienes X hectáreas y divides la cantidad de vacas que tienes, pues sí, te da más o menos una vaca por hectárea, ¿no? Pero cuando haces la matemática diferente y haces cálculos de toda la materia seca que tú traes a tu rancho, en Claro, forma de heno, en forma de silo, en forma de alimentos concentrados, claro. te vas de espaldas. Sí. Te vas de espaldas. Es una cosa brutal, Mónica. Yo hice ese cálculo un par de años después de que inicié con el pastoreo racional y yo importaba, agárrate, espero que estés sentada. Sí.
Yo importaba el 90% de la materia seca que mis animales consumían en todo el año. Wow, o sea que era 10 veces menor. Claro, claro. O sea, 0,1 vacas por hectárea en vez de Sí, una. sí, Wow, sí. ¿Eh? impresionante. Y ya no hablemos de todo el gasto de medicamentos y hormonales y vitaminas que iba detrás, ¿verdad? Sí. Yo Ah, tenía un estante completo de medicamentos de mayor uso eh, y visitaba la farmacia veterinaria 2 veces a la semana por medicamentos de poco uso. wow. Sí. Y Y a luego surtir. aplicaciones en los pastos de fertilizantes y así. No, ahí no era tan agresivo. Como yo casi que estabulaba todo mi ganado. Ajá, O sea, yo mantenía el ganado estabulado 7 meses del año. ¿Sí? De ajá. diciembre a junio, julio, el ganado estaba encerrado, tragando silo, forraje seco, heno, y mezclas con granos, ¿no? Ujú. Y ahí es donde le metía la carnita de pollo y le metía perdón, la harina de pollo y todo el Sí, asunto, ¿no? sí. Entonces, en temporada de lluvia, mis vacas en realidad seguían con una suplementación alta al momento de la ordeña y lo que hacían en el potrero era básicamente turismo. Sí, lo que levantaban en el potrero de forraje era nada, pues, muy poquito, ¿no? Las vacaciones. Sí, sí, era un pastoreo ni siquiera extensivo, era un pastoreo turístico, ¿sí? Era un pastoreo turístico, a derrochar, pues, ¿sí? Entonces, los cambios que he visto, pues eso, que ya no tengo que comprar nada de fuera, ¿sí? Básicamente, al hacer eso, y no era porque no se produjera forraje en el rancho, era simplemente que no se aprovechaba, ¿sí? Entonces, automáticamente aumenté 10 veces mi capacidad de carga, ¿sí? La misma cantidad de ganado en las mismas hectáreas, pero sin comprar de fuera, Claro. ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, ha habido un enriquecimiento lo que le llaman el tapiz vegetal, ¿no? Muchas variedades de hierbas y pastos han venido saliendo, emergiendo, que enriquecen la nutrición de la vaca. Eh, Algo que empecé a observar muy rápido, a pesar de tener vacas muy desadaptadas, mejor salud en ellas, pues ya estaban mejor nutridas a final de cuentas, de una u otra forma, y dejé de meterle tanto insumo, todas esas revolturas, esos granos, a final de cuentas generan problemas metabólicos en las vacas, Claro. ¿verdad? O sea, ponte a comer pan 3 veces al día sin nada más, pues inmediatamente vas a tener dentro de unos días una gastritis interesante y dentro de un poquito vas a terminar con diabetes, ¿sí? Entonces empiezan ya problemas metabólicos, pero no pasa nada con la vaca, porque te venden ya el bicarbonato de eso, el bicarbonato, el carbonato de calcio en bolsitas, ¿no? Con etiqueta, y con eso solucionas la acidosis ruminal, ¿no? Entonces, vaya, eso fue otro de las observaciones, la salud del ganado, eh, facilidad de las actividades, las labores más fáciles cada día. Y cuando metí el componente genético, empecé a arreglar el componente genético, unos pasos agigantados, ¿no? Porque, digo, yo veo el negocio ganadero como dos grandes engranes que tienen sus engranitos dentro. Uno es la transformación de sol a forraje, ¿sí? A través de fotosíntesis del suelo, la vida del suelo y bla, bla, bla. Y la otra es la cosecha y conversión de forraje a carne, leche o lo que quieras, ¿sí? Con sus engranitos en el medio. Entonces, yo tenía muy bien, ya estaba trabajando muy bien con la primera parte, la conversión de sol a forraje. Pero tenía muy pobre la parte de cosecha y conversión, ¿sí? De forraje a carne o a leche. Y cuando arreglé ese mecanismo, ese engranaje, los pasos fueron espectaculares. Háblanos un poquito entonces ahora de este tema que nos queda de la raza, intentando, si puedes, que no sé si será así, hablar
en general, no solo de tu caso con tu clima, que nos has comentado antes que tenías una raza absolutamente poco adaptada a tu entorno y a tu situación, sino un poco en general que tiene que buscar un ganadero. Porque claro, yo conozco muchos ganaderos ahora por aquí en España que están empezando a hacer tipos de manejo mejores, que están alimentando solo con pasto, y muchos de ellos parten de razas como una limusín, por ejemplo, que si no me equivoco, que ya sabes que no es tampoco mi tema, pero entiendo que son razas adaptadas a la producción industrial, que son grandes, que necesitan como una gasolina de muchos octanos para poder engordar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción para una persona que ya tiene su rebaño montado? ¿Puede adaptar a los especímenes que ya tiene a ese nuevo manejo o hay que empezar de cero con otra raza? Y también me gustaría saber si sabes algo de las razas tradicionales, que por ejemplo sé que conoces a Antonio Tucci, que sois buenos amigos, y él está trabajando con una raza autóctona que es la blanca extremeña, y en cada región de este país hay razas que son tradicionales, ¿no? Que son las que se usaban a lo mejor hace, pues no sé, 50, 60, 80 años, no sé cuántos. Entonces, no sé, una pregunta un poco difusa, pero ¿qué nos puedes decir al respecto de las razas? Punto número 1. No hay una raza universal. Bien. ¿Sí? Punto número 2. Lo que el ganadero debe buscar siempre en sus animales es condición corporal. Uh-huh. ¿Sí? Tú puedes obtener la condición corporal por 2 vías, por suplementación o por selección genética. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Una condición corporal, un animal adaptado te va a decir, vaya, el resultado de la adaptación es una alta condición corporal. Uh-huh. ¿Sí? Perdón. ¿Y por qué necesitamos la condición corporal? Porque sin condición corporal no hay reproducción. Así de sencillo. ¿Sí? Y si no tienes condición corporal, si quieres lograr la reproducción, entonces esa condición corporal tiene que salir de tu bolsillo. Y ahí es donde se ponen feas las cosas. Porque normalmente en el negocio ganadero, nosotros no definimos los precios a los que vamos a vender. ¿Sí? Estoy hablando del grueso del universo de ganaderos, la gran mayoría, los que vendemos en pie, los que vendemos a mayoreo, por decir algo, los que no hemos llegado todavía hasta el precio, hasta el plato del consumidor, que somos la gran mayoría, ¿no? No ponemos los precios, entonces tenemos que trabajar con los costos. Claro. Del alambrado para adentro. Entonces tenemos que buscar la condición corporal. Mi mentor en todo esto ha sido Johan Zidman, de Zimbabue, de África. Uh-huh. Y él dice, primero, tú tienes que buscar, para hacer un mejoramiento genético serio y buscar genética que esté adaptada a pastoreo y que sea muy eficiente a pastoreo. ¿Sí? Primero lo que tienes que hacer es buscar el genotipo, los genes que te van a sumar a tu rentabilidad por hectárea. ¿Sí? ¿Qué razas te aportan esos genes que necesitas para funcionar en tus condiciones climáticas, parasitarias, nutricionales? ¿Sí? Ya una vez que tengas ese genotipo identificado, uh-huh, tienes que ir y buscar al individuo dentro de ese genotipo que te da señales de adaptación y de eficiencia. ¿Sí? Porque en todas las razas hay animales espectaculares y en todas las razas hay animales pésimos. ¿Sí? Y normalmente nos casamos con las razas. Damos por hecho que la raza hace todo el trabajo y no. Hay que buscar los individuos. ¿Sí? Esto sí habla mucho Joel Salachi. Hay que sacar todos los individuos que no van por la vía que a ti Claro, claro. No, a nosotros nos toca hacer el león del Serengeti, ¿no? Exacto. Hacer las veces del león, del depredador, no solo para mover los animales dentro de la finca, sino también para seleccionar. Tenemos que hacer una selección natural.
y no selección por principio, por parámetros productivos netamente, ¿no? Por mayor producción individual. En fin, una vez que identificaste el individuo óptimo, ideal, que te da señales de adaptación, que en realidad trae ese genotipo totalmente expresado, lo incluyes en tu rancho y a partir de ahí tienes que empezar a seleccionar internamente por precocidad y adaptación. O sea, por condición corporal y precocidad, básicamente. ¿Sí? No sé si has leído, por ejemplo, el libro de Lassater, la filosofía Lassater de la cría vacuna. No. Bueno, este señor es el que hizo la raza Beefmaster en Ajá. Estados Unidos, en Texas. Es una cosa impresionante. O sea, los principios con que hicieron esta raza, la forma de pensar de este señor es algo impresionante. Ajá. ¿Sí? Y al final, casi al final del libro, él dice algo, ¿no? La invitación que hace él es espectacular, porque al final de cuentas, él no te vende el Beefmaster, ¿sí? Él dice, si tú quieres ser si tú quieres ser un ganadero exitoso, no necesitas tener Beefmaster. Ajá. Necesitas pensar como Lassater. Ajá. Sí. Bien, entonces, Básicamente lo que nos invita a él es hacer tu propio genotipo, tu propia raza para sí. tus condiciones, tu manejo. Punto. Esto son buenas noticias, ¿no? Entiendo, porque puedes, con un tiempo y sabiendo lo que haces, entiendo que puedes mejorar tu genotipo. Y ahorita pues ves, por suerte ya pasaron muchas personas por ese proceso y el conocimiento que hay hoy puedes lograr tú en 5, 7, 10 años, ¿sí? Lo que a ellos les tomó 30 o 50 años. Ujú. ¿Sí? Muy interesante. La verdad es que, Daniel, me sabe mal porque está siendo una conversación estupenda, pero ya llevamos 1 hora y 10, me parece. Y yo no sé si siempre os pongo en el compromiso de volver. Me puedes decir que no, pero me encantaría que volvieras en otra ocasión. No, pero a- por supuesto, Mónica, cuenta conmigo. Porque ha sido maravilloso, Daniel, todo lo que he aprendido. Quiero que nos digas dónde podemos encontrar más cosas sobre tu trabajo. Bueno, tengo la página web, ganaderiaregenerativa.com. Ujú. Eh, ahí tengo algunos artículos que he ido pescando por varios lados, algunos escritos por mí, en esos momentos de calentura con algún tema. Sí, escribo algo y lo plasmo. Y artículos que me he ido encontrando de diferentes personas, algunos que he traducido del inglés. Ujú. Ahí están colgados en el pequeño blog en la página. Y también en Facebook me pueden encontrar como Ganadería Regenerativa o como Daniel Suárez. Ajá. Sí, ahí estoy en Facebook, ahí estoy constantemente subiendo fotos, información, compartiendo videos de otras personas y Sí, todo eres eso. muy activo en redes sociales, está muy bien. Sí. ¿Y para hacer un curso Ahí, contigo, Daniel? para hacer un curso conmigo, pues ahí mismo me localizan en línea y ya ahí voy publicando las fechas donde normalmente estoy haciendo, bueno, este año no he hecho nada en el rancho todavía. Ujú. He estado, me ha tocado viajar últimamente por todo México, por una buena parte de México, haciendo cursitos introductorios, invitando cursos cortos de 5 horas introductorios, pero donde le doy a la gente digamos que la Ajá. carnita básica para que arranquen mañana, ¿no? La chicha que decimos aquí. Ándale, Aquí lo ándale. llamamos así. La Daniel, chica para que arranquen mañana y empiecen ellos mismos a estudiar y a convencerse solitos. Daniel, ¿vas a otros países que no sean México o te centras en México? Sí, así que a donde a donde me pongan el pandero, ¿no? Este, Muy bien, porque he visitado otros países. me encantaría que hubiera audiencia pues en Latinoamérica y en cualquier país de habla hispana y que también a lo mejor hay personas que están en algún país de por allí y también pueden ir a verte o quién sabe si algún día te tendremos aquí en España también, que espero que sí, Pues, es cuestión de organizarnos, Mónica. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, agradecerte muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado, esa vocación
como profesor y como formador es súper evidente que la tienes por cómo explicas las cosas y también decir que sé que andas valorando el montar tu propio podcast, si me permites que lo diga así en abierto, y sabes que tienes todo mi apoyo para ayudarte con lo que buenamente pueda. Desde Gracias. mi humilde plataforma siempre puedes contar con Blog Disidente. Y nada, Daniel, que muchísimas gracias. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos muy pronto. Gracias, Mónica, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí contigo y sumar algo al trabajo que vienes haciendo ya desde hace varios años. Ojalá le aporte algo a tu audiencia y Sí. si no, pues que el público me lo reclame, ¿no? Sin duda, estoy segurísima de que sí, que vas a recibir varios comentarios y preguntas. Ya verás, Daniel. Listo, Un abrazo muy bienvenidos. fuerte. Gracias.